Dios le bendiga, mis amados. Qué bueno estar una vez más compartiendo aquí la palabra de nuestro Dios. Algunos anuncios importantes para esta semana. Recuerden que el lunes tenemos tiempo de oración a las 8 de la noche, mi hermano. No se puede perder. Recibe, espere el link para que oremos juntos a las 8 de la noche. El miércoles continuamos con el Instituto Bíblico de Capacitación Espiritual. Estamos estudiando los salmos. Ya desde ya tiene un salmo asignado y estamos trabajando sobre ese salmo, sacando lo más importante y aprendiendo mucho de cada uno de ellos. Así que no te pierdas los miércoles igual, vía Zoom a las 8 de la noche. También entonces el domingo a las 9:30 de la mañana estamos aquí, como todos los domingos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Esperamos que Dios pueda tocar tu corazón y tú puedas integrarte a estos tiempos, a estos cultos presenciales. También estará transmitido por las diferentes redes y esperamos que sea de mucha bendición. Tú que no puedes asistir a nuestra iglesia por tu condición de salud, pero también es importante que entonces tú te conectes. Estamos haciendo un esfuerzo para que tú te puedas conectar vía Zoom, vía Facebook y también por la emisora. Así que la paz de Cristo esté contigo hoy, mañana y siempre. Así que disfrutemos, mi hermano, este tiempo juntos de alabanza y de adoración. Dios te bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué bendición, qué alegría poder compartir la palabra nuevamente con cada uno de ustedes, tanto aquí como allá en sus hogares, a través de las diferentes redes sociales. Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te alabamos, oh Señor del cielo y de la tierra. Gracias por la bendición que nos das de poder servirte, la bendición que nos das de poder pertenecer a tu reino. Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra con cada uno de estos mis hermanos, esperando, Señor, que sea de bendición para sus vidas, así como para la mía. A ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada hablaba el hermano Edward acerca de una mente para la gloria de Dios. El sermón de este día vendría siendo una segunda parte de aquel sermón que habló el hermano Edward. Él explicaba que la palabra mente bíblicamente abarca tanto el pensamiento como las emociones, es decir, el cúmulo de información como la actitud, los sentimientos y las emociones, que tanto mente como corazón vendría siendo lo mismo porque abarca tanto el pensamiento como las emociones. Nos habló claramente acerca de la importancia que tiene que nuestras mentes estén preparadas o armadas, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, que nuestras mentes estén llenas del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Decía que para preparar nuestra mente, la palabra de Dios debe abundar en nuestra vida, debe permear cada área de nuestra vida a fin de que podamos enfrentar las situaciones que se nos presenten. Y tuvimos de ejemplo allí la vida de Cristo, porque tengan, ¿verdad?, el mismo pensamiento que Cristo. Entonces, estuvo de modelo en el sermón de la semana pasada cómo Cristo pudo enfrentar la tentación, las tentaciones que le sobrevinieron, cómo Cristo pudo enfrentar los sufrimientos a través de la palabra de Dios. J.I. Packer, en su libro El conocimiento de Dios Santo, hablando sobre la importancia de estudiar acerca de Dios, de conocer más a Dios, cita a Spurgeon cuando dijo: el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado, y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto
que magnifique tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Fíjense, el creyente debe buscar conocer a Dios de una manera, decía Spurgeon, devota, sincera y continua. Y que el beneficio de esto para nosotros es extremadamente grande y provechoso. En primer lugar, él dice que conocer a Dios ensancha el alma, que conocer a Dios desarrolla el intelecto y conocer a Dios magnifica el alma del hombre mucho más que cualquier otro tipo de conocimiento en el universo. Así que debemos buscar a Dios de una manera devota, sincera y continua. Sin embargo, el mismo Packer advierte al creyente sobre lo siguiente. Él dice en su libro, si adquirir conocimiento teológico es un fin en sí mismo, si estudiar la Biblia no representa un motivo más elevado que el deseo de saber todas las respuestas, entonces nos veremos encaminados directamente a un estado de engreimiento y autoengaño. Debemos cuidar nuestro corazón a fin de no abrigar una actitud semejante y orar para que ello no ocurra. El estudio acerca de Dios, es decir, conocer cada día más a Dios a través de su palabra, aprender cada día más acerca de la palabra de Dios, estudiar y escudriñar las Escrituras. El fin no es estudiarla, el fin no es conocer más, el fin es ser transformado por la palabra de Dios. De manera que tenemos que tener la actitud correcta para preparar nuestras mentes para que sea usada para la gloria de Dios. Necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos conocer más a Dios con la actitud y el motivo correcto. Porque de lo contrario, será opuesto a lo que decía Spurgeon que pasaría en nuestra vida al conocer más a Dios. Dice, ¿verdad?, que conocer más a Dios ensancha el alma del hombre, la magnifica, engrandece el intelecto del hombre. Pero cuando tenemos la motivación y la actitud correcta, de no tenerla sería lo opuesto a todo lo que él dice. Aún lo busquemos con devoción, aún estudiemos con sinceridad, aún estudiemos de manera continua, si no hay una actitud y un motivo correcto, entonces estaríamos en lo opuesto a lo que Spurgeon explicaba. Es decir, que el conocimiento de Dios, adquirir conocimiento teológico, bíblico, no es un fin en sí mismo, sino que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, en este día vamos a hablar precisamente cómo Pedro enfoca la actitud y el motivo correcto para preparar nuestra mente. La semana pasada vimos preparar nuestra mente requiere de que estudiemos la palabra de Dios. Y esta semana, en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, en versículos siguientes, del 7 al 11, entonces vamos a ver dos motivos correctos para estudiar la palabra de Dios y la actitud correcta para estudiarla. Entonces, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones,
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el punto número 1, vamos a ver disciplinados en la oración. Los creyentes de hoy día necesitamos tomar más en serio la disciplina de la oración. Porque la oración nos acerca más a Dios. La oración nos hace más dependientes de Dios y por consiguiente nos libra de la tentación. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no caigan en tentación. Es decir, la oración nos acerca a Dios. La oración nos hace más dependiente de Dios. De hecho, nos acercamos a Dios en oración reconociendo que Él es quien tiene el poder, que Él es quien tiene la solución a la situación por la que estamos pasando, al problema que estamos enfrentando. Entonces, en ese reconocimiento del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, nos acercamos a Él en oración. Entonces la oración nos hace más dependientes de Dios, nos acerca más a Dios y por lo tanto nos libra de la tentación. Justamente cedemos fácilmente a las tentaciones. El creyente de hoy día cede fácilmente a las tentaciones, producto de una floja vida de oración. Poca oración, poca dependencia de Dios. El apóstol Pedro nos da una buena razón por la cual los cristianos debemos ser disciplinados en la oración. Quiero decir que la oración es una disciplina. Es algo que el creyente debe practicar continuamente. No voy a decir diariamente, continuamente. Cada momento del día. Porque si digo diariamente podría limitarse a una oración por día. Diría que estaría cumpliendo con la disciplina de la oración. Sin embargo, como disciplina necesita ser practicada constantemente la oración. Pedro nos da una buena razón y creo que la perspectiva que utiliza Pedro y que también vamos a ver que utiliza Pablo, la oración debe ser permanente. La oración debe ser una disciplina porque dice Pedro en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. La Nueva Traducción Viviente traduce este verso como el fin del mundo se acerca. Por lo tanto, sean serios y disciplinados en sus oraciones. El creyente debe tomar con seriedad la disciplina de la oración por la sencilla razón de que el fin del mundo está cerca. Esa es la razón que Pedro da. En los versículos anteriores, versículo 5 del mismo capítulo 4 y en el versículo 6, él nos deja claro, Pedro, que va a haber un juicio donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a juzgar a creyentes y a no creyentes. Que este mundo, entonces, añade él en el versículo 7, va a llegar a su fin. Si estudiamos más adelante, en la siguiente carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, vuelve Pedro a tomar los acontecimientos finales del juicio y de la venida de Cristo para que los creyentes se guardaran de cierta doctrina de la que estaban siendo influenciados. Pablo
y esto es interesante, utiliza el mismo contexto de la venida de Cristo y del juicio final como motivación para que la iglesia se mantenga firme en oración de manera constante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y 5, Pablo está hablando a la iglesia acerca de la venida de Cristo y de los acontecimientos finales. De hecho, cuando hay un mortorio, cuando alguien muere, se usa mucho la porción del capítulo 4, de los versículos 13 al 18, para llevar un mensaje de consolación al que es creyente y un mensaje de arrepentimiento al que no lo es. Ese famoso pasaje donde Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos para siempre con Él. Es el capítulo 4. Dice el versículo 18, por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. En el versículo 5 continúa hablando acerca de las cosas finales y dice, acerca de el tiempo y de estas cosas, ustedes no tienen necesidad de que yo se las explique porque ustedes la conocen bien. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre los impíos. Pero ustedes no tienen que preocuparse porque ese momento no los va a sorprender. Entonces, en ese contexto de la venida de Cristo y del fin del mundo, en el capítulo 5, versículo 18, se encuentra ese famoso versículo, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, que dice, orad sin cesar. Los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que estemos vivos todavía, seremos arrebatados. Vendrá destrucción repentina sobre los que no creen. La venida del Señor será como ladrón en la noche. Y dice, entre otros mandatos que Él le da ahí en ese pasaje, dice el versículo 18, orad sin cesar. Le digo que es interesante porque el apóstol Pedro, precisamente en este pasaje, capítulo 4 de Primera de Pedro, utiliza el mismo contexto del juicio de Dios, de la venida de Cristo, para decirle a la iglesia, oren. Oren seriamente. Tomen la disciplina de la oración de manera seria, porque el fin del mundo se acerca. La iglesia necesita oración hoy más que nunca. Si la venida de Cristo estaba cerca, ellos la consideraban cerca en su época, para nosotros está todavía más cerca. Yo creo que a la iglesia de hoy le falta vivir con expectación acerca de la venida de Cristo. Hemos perdido la expectación de la venida de Cristo. La expectación, según el diccionario de la lengua española, es una esperanza, es una espera de algo que nos importa, es esperar algo con ansiedad, con tensión, con curiosidad, de algo que nos interesa, de algo que nos importa. Yo creo que la iglesia ha perdido la expectación acerca de la venida de Cristo. No había un momento en el que los apóstoles y los discípulos de la primera iglesia no pensaran que Cristo viniera en su época. De hecho, la cita que le mencioné de Pablo a los tesalonicenses, él le dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros,
los que continuemos con vida, seremos arrebatados. Fíjense, hay una creencia en Pablo de que Cristo podía venir en cualquier momento, tan cerca que él pensaba que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. ¿Por qué? Él sabía cuándo iba a venir, se equivocó. No, vivía con expectación de que Cristo podía venir en cualquier momento. Y ante esto, ellos mantenían un espíritu de oración constante. Nosotros necesitamos vivir con esta misma expectación, una espera ansiosa de que Cristo llegue. No que yo piense que Cristo va a venir mañana, que Cristo va a venir ahora. Quizá probablemente el micrófono se caiga aquí y yo desaparezca mientras ustedes me están viendo por ahí. Espero que no, que nos veamos, que así como desaparezca yo, desaparezcan ustedes también, junto conmigo. Pero necesitamos vivir con esa expectación, esperar con ansia la venida del Señor. Y mientras eso sucede, nosotros velamos en oración, tomamos en serio la disciplina de la oración. Es lo que dice Pablo, oren sin cesar, que la venida está cerca. Pedro dice, sean serios y disciplinados en la oración, porque el fin del mundo y su venida está cerca. Y en todo este tiempo que hemos venido estudiando la carta de Pedro, en estos pocos capítulos que tiene esta carta, hemos podido ver cómo una y otra vez él menciona la manifestación gloriosa de Cristo, la venida de Cristo, que Dios es el juez que juzgará todo, que Dios juzgará al mundo, que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y lo vemos una y otra vez en su carta, porque vivían con esa expectación de que podía pasar en cualquier momento. Ante esa espera tan deseada e inminente, Él le dice a la iglesia, sean serios en sus oraciones. La iglesia no debe perder la expectación de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo y del juicio final. Al contrario, si su venida estaba cerca en los días de los apóstoles, ¿cuánto más lo está de nosotros? Por esa razón es que la iglesia hoy debe orar más que ayer. Y hoy menos que mañana. Si vivimos así, creo que viviríamos de rodillas. Si pensáramos que Jesús verdaderamente viene en cualquier momento, viviríamos de rodillas cada momento para que Él nos encuentre en comunión con Él. Como dijo Cristo, bienaventurado el siervo cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo lo que su Señor espera que Él haga. Juan, discípulo de Cristo, en su visión del Apocalipsis, cierra en el capítulo 22 diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. El que oiga, diga, ven, Señor Jesús. Luego más abajo dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. A lo que Juan responde, sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, ven, Señor Jesús, con esa seriedad? Aunque muchos de boca decimos que queremos que Cristo venga, lo negamos o retrasamos su venida. Mientras que ellos vivían con expectación, nosotros queremos retrasar la venida. Yo quiero que Cristo venga, pero primero me quiero casar. Yo quiero que Cristo venga, pero primero quiero terminar la universidad y trabajar. Yo quiero que Cristo venga, pero primero quiero tener hijos. Yo quiero que Cristo venga, pero quiero ver a mis nietos.
no hay expectación. No somos sinceros en nuestro deseo de que Cristo venga. Sin embargo, la oración de estos discípulos constante era el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu y la iglesia dice, ven. El que oiga, diga, ven. El que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve, que es Cristo. Y Juan le dice, sí, Señor Jesús, ven. No vivimos con expectación. Necesitamos desear la venida del Señor. Nuestra oración diaria debe ser que Cristo venga. Ven ahora. Ven, Señor. Diariamente necesitamos desear su venida y vivir de rodillas. La motivación del juicio y de la venida de Cristo no es un miedo que Pedro le está metiendo a la iglesia para que ore, no. En el capítulo 3 de su segunda carta, él dice, pero ustedes no tienen que preocuparse, porque a ustedes ese día no lo va a sorprender. Pablo a los tesalonicenses le dice, a ustedes eso no lo va a sorprender ese día, porque ustedes son hijos de la luz. Es decir, nuestra oración no es porque estamos preocupados por lo que nos va a acontecer. Al contrario, deseamos que suceda por lo que nos va a suceder a nosotros. Oramos para pedir que Él venga, porque exactamente va a ser más beneficioso que Él venga. Mientras más pronto Él venga, más beneficio será para nosotros. Más beneficioso será para nosotros. Y debemos pedir en oración y orar que el Señor venga. En este versículo, la motivación para una mente para la gloria de Dios, de una mente para la gloria de Dios, precisamente es la venida de Cristo, el juicio. El fin del mundo se acerca, por lo tanto sean serios y disciplinados en sus oraciones. Esa es la motivación. La venida está cerca, el juicio está cerca. En el versículo 5 ya Pedro ha dicho, el juicio está preparado, el juicio está listo. En el capítulo 3 de su segunda carta, él dice, no es que el Señor retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. El juicio está preparado, la venida está lista, pero el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que la motivación correcta para tener una mente para la gloria de Dios es la expectación, desear la venida de Cristo, desear que su reino sea completamente instaurado. Número 2. Voy a volar el versículo 8 porque pienso tratarlo al final. Y voy a pasar al versículo 9 que dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y lo voy a dejar ese versículo hasta ahí, porque el apóstol Pedro en estos pasajes que acabo de leer está hablando acerca de los dones espirituales que Dios le da a los creyentes. Los dones espirituales son para el servicio de la iglesia. Los dones espirituales es para la edificación del cuerpo de Cristo, nos comunica Pablo en el libro a los Efesios. Aunque Pedro aquí solamente menciona 3 dones distinguibles, hospédense unos a otros, ¿verdad? Estamos hablando de misericordia, que menciona Pablo en 1 Corintios 12, cuando él habla de que el que ministre conforme al poder que Dios da. La palabra ministrar quiere decir servicio,
O sea que aquí está hablando del don de servicio. Y cuando habla de que el que habla, hable conforme a la palabra que Dios da, está hablando del don de profecía, del que Pablo también habla en 1 Corintios capítulo 12. Es decir, Pablo aquí menciona 3 tipos de dones espirituales, pero por la lista que tenemos en 1 Corintios y en el libro de los Efesios, sabemos que hay más de 3 dones. De hecho, Pablo dice en el capítulo 12 que hay diversidad de dones, ya lo he mencionado, y dice que hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Es decir, yo tengo un don dentro de la diversidad de dones que hay, pero yo tengo un ministerio que me ha sido dado por el Espíritu de Dios. Es un lugar a donde yo voy a ejercer ese don. Es un espacio dentro de la iglesia donde yo voy a ejercer ese don que Dios me ha dado. Y diversidad de operaciones es que a pesar de que hay muchos dones, un don tiene diferentes manifestaciones, digámoslo así, donde, por ejemplo, yo tengo el don de enseñanza, una diversidad de operaciones. Una operación es que Dios me dio el don de enseñanza para enseñar a los adultos, por ejemplo, pero no me dio el don de enseñanza para yo enseñar a los jóvenes o a los niños. Aquí en la iglesia, entonces hay hermanos que tienen el don de enseñanza y Dios se lo dio para que trabajen específicamente con niños. Esa es una operación. El mismo don, pero yo no llego, no alcanzo a los niños porque el don que Dios me dio se limita a trabajar con adultos. El que Dios le dio el don de enseñanza y que solo puede enseñar a los niños, entonces a lo mejor no pueda enseñar a los adultos porque Dios se lo dio para que trabajara específicamente con niños, o con adolescentes, o con jóvenes, o con damas, o con caballeros. Diversidad de operaciones. El mismo don, pero diversidad de operaciones y diversidad de ministerios. Y todo eso, dice Pablo en Corintios, lo hace el mismo Espíritu. Los dones espirituales, como dije, son para edificación del cuerpo de Cristo. Esos dones espirituales que Dios me ha dado, necesito ejercerlo de la forma correcta, con la actitud correcta y con la motivación correcta que hemos venido hablando desde el principio. En esta parte, Pedro dice, y también Pablo lo utiliza en 1 Corintios, en el versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tanto Pedro como Pablo enseñan que la actitud correcta de lo que hacemos, ya sea el estudio de las Escrituras, la oración o el ejercicio de los dones, es el amor. La actitud correcta de todo lo que hacemos, no importa si es estudiar las Escrituras, si es la oración, si es ejercer los dones espirituales, es el amor. De hecho, Pablo, el más excelente don de todos, dice Pablo, es el amor, porque si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo dedica todo un capítulo, el famoso capítulo 13 de 1 Corintios, solamente a hablar acerca de la grandeza del amor, por encima de cualquier don espiritual. Sujel Michelén, en una publicación en Coalición por el Evangelio, una página muy buena para creyentes, hay estudios bíblicos, hay mensajes, hay muchos materiales para que sigamos creciendo en nuestro conocimiento acerca de Dios. Es decir que no hay excusa para decir tengo un conocimiento limitado de Dios, no llego más de ahí porque no tengo recursos. Esa página es completamente gratis y hay muchísimos recursos que usted puede utilizar
para crecer en su vida cristiana. Él dice, los dones son capacidades que el Espíritu Santo da para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Hay algo que pueda ser más excelente que los dones? Sí, dice Pablo, el amor. Si el amor no media en el uso de los dones, estos vienen a ser menos que nada. Tener dones y no tener amor es no tener nada, dice Sujel Michelén en esa publicación. El artículo es bastante interesante, bastante amplio y muy bueno. Sería bueno que ustedes pudieran leerlo. Solamente ponen en Google ahí Sujel Michelén, el amor o el don del amor y le va a aparecer un link por ahí. Pedro dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Fíjense, lo más importante de todo, dice Pedro, es que entre ustedes haya ferviente amor. Pedro habla de que seamos serios y disciplinados en la oración. Pero en el versículo 8 dice, ante todo, incluso por encima de eso, tengan ustedes un ferviente amor. Fíjense todo lo que hemos dicho acerca de la importancia y de la necesidad de la oración y de vivir con la expectación de la venida de Cristo. Y Pedro dice, por encima de la disciplina de la oración está el amor. Miren, hermanos, podemos estudiar la Biblia, podemos conocer mucho acerca de las Escrituras, podemos ser personas de oración 24/7. Pero Pedro dice, por encima de todo, y lo más importante de todo, es que entre ustedes haya ferviente amor. De nada me sirve el estudio de las Escrituras. De nada me sirve orar mucho. De nada me sirve los dones, ejercer los dones espirituales, si no tengo amor. Fíjense bien. Yo no estoy menospreciando la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Creo que al principio fui bastante claro en cuanto a la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. Tampoco estoy menospreciando la disciplina de la oración, porque creo que fui bastante claro sobre la necesidad que tienen los creyentes acerca de esto. Tampoco estoy menospreciando el uso y el ejercicio de los dones. Lo que estoy diciendo es que todo eso pierde sentido, todo eso pierde valor si yo no tengo amor. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. En el versículo 7 del mismo capítulo 4 de 1 de Juan dice que el que ama ha conocido a Dios. Todo aquel que ama ha conocido a Dios. Y en el 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si yo no conozco a Dios, leer y estudiar la Biblia no me sirve de nada. En cuanto a tener conocimiento, porque conocemos a Dios a través de las Escrituras. Orar no me sirve de nada. Ejercer dones, ayudar, ministrar,
no me sirve de nada. Ni siquiera tengo la salvación. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso, Pablo le dijo a los romanos, hablando acerca del amor de Dios hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice que el Evangelio no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza, la expectación, ¿verdad?, de la venida de Cristo, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El que no ama no ha conocido a Dios. El amor de Dios no ha sido derramado en esa persona. Nosotros, el creyente, ama porque Dios nos amó. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y derramó de su amor en nosotros. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo dice Pedro que debe ser ese amor? Tengan en vosotros ferviente amor. Ferviente amor. La palabra ferviente, según la página de conceptos.com, viene del latín ferventis, que viene del verbo fervere, que quiere decir en español hervir o entrar en ebullición. Cuando usted pone esa olla de agua en la estufa y comienza a hacer bolita, a subir, a botar vapor, eso es ferventis, eso es ferviente. El agua está hirviendo. Pedro dice, haya en ustedes ferviente amor, un amor que bote humo, un amor que haga bolita, que haga burbuja. Sigue diciendo el concepto. Es por eso que ferviente es alguien que se muestra muy entusiasmado por algo o por alguien que lo mueve a actuar y a expresar su arrebato pasional. En mí debe haber un amor tan caliente, tan ferviente, con tanta burbuja hacia ustedes, que me impulse a actuar en favor de ustedes como de un arrebato pasional, con entusiasmo, con pasión. Haya pues en ustedes ferviente amor. No amor solamente, haya en ustedes ferviente amor, con pasión, con entusiasmo, que lo mueva a actuar en favor de esa otra persona. Actitud correcta de una mente para la gloria de Dios, que estudia la palabra de Dios para su gloria, que estudia su palabra, que ora, que ministra a través del don espiritual que Dios le ha dado. La actitud correcta es una persona que actúa con un amor ferviente hacia los demás. Mis hermanos, los fariseos eran personas que tenían un conocimiento amplio de las Escrituras. De hecho, un fariseo, para probar a Jesús, le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era probándole que estaba, y Jesús lo sabía. Y Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? En el lenguaje de nosotros, ¿verdad? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo es que tú la interpretas?
Y él dice, oh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. 100 sacó. Fariseo, conocía las Escrituras. Jesús le dijo, bien ha respondido. Él fue a preguntarle a Jesús y terminó él respondiendo a la pregunta de Jesús. Y Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Y él tratando de ser, dice la Biblia, ¿y quién es mi prójimo, Jesús? Entonces está la famosa historia, la parábola del buen samaritano. Jesús al final termina haciéndole la pregunta y él nuevamente responde correctamente. ¿Ven? Una persona llena de conocimiento acerca de las Escrituras, de lo que es correcto, pero no había amor en él. Otro ejemplo, el fariseo era una persona de ayuno y oración. Yo estoy seguro que el ejemplo que puso Jesús aquí del fariseo y que les voy a decir ahora, y sé que a muchos ya le llegó, cuál es la historia. Este hombre ayunaba más que cualquiera de nosotros aquí. ¿Sí? Ayunaba más que usted. Y probablemente oraba más que usted. Pero no tenía amor. Jesús le dijo que un fariseo fue a orar y también entró un publicano a orar. Y el fariseo decía, oh Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón como algunos. No hago esto, no hago aquello. Yo ayuno 3 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo hago esto, yo hago aquello. Y el publicano lo único que decía, Señor, sé propicio a mis pecados. Lo que quiero enfatizar aquí es cómo el fariseo, no estaba hablando mentira, él oraba todos los días, él ayunaba 3 veces a la semana, diezmaba, pero no tenía amor. Así que yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia, yo puedo ser un hombre de mucha oración, yo puedo ser un hombre que ejerce los dones, que el que no es creyente no tiene dones espirituales, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Pablo dice, es como un platillo de esa batería que suena y retumba aquí. Cualquiera cree que se está acabando el mundo. Pues no, fue un platillo. El platillo suena duro. Hay un dicho de nosotros que dice, mucha espuma y poco chocolate, ¿verdad? Ponemos un chin de agua y le echamos chocolate y cuando comienza a hervir, esa espuma comienza a subir por esa olla y el niño que no sabe, cuando entra a la cocina, ve toda esa espuma ahí arriba botándose, dice, wow, mami, se hizo chocolate, oye, hasta se está botando. Y cuando la mamá se da cuenta, ¡guay! Y apaga la estufa. Mami, ¿qué pasó? ¿Se fue el chocolate? No, nada más era espuma. Nada más tiene un chin de agua. El que no tiene amor es mucha espuma y poco chocolate. Pedro dice, haya pues en vosotros ferviente amor. Esa es la actitud correcta. ¿Cuál es la motivación correcta entonces de una persona con la mente para la gloria de Dios? La actitud correcta, la motivación correcta, ya vimos una, que es vivir con expectación de la venida de Cristo. Y la segunda motivación, y más importante, es que todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Fíjense en el versículo 11, él dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, digo de nuevo, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la mayor motivación de todas.
La actitud correcta, el amor, las motivaciones correctas, la expectación de la venida de Cristo y sobre todo dar gloria a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado, porque a Él le pertenece la gloria. A Él le pertenecen toda la gloria, todo el imperio, por los siglos de los siglos, por la eternidad. Esa es la motivación correcta. Si yo estudio la Biblia es para conocer más a Dios, para vivir de acuerdo de una forma que le glorifique. Cuando oro para que Él sea glorificado. Cuando ejerzo mis dones, los ejerzo para que Él sea glorificado en todo. Así que necesito amar fervientemente y necesito darle la gloria a Dios en todo lo que hago. En el estudio de las Escrituras, en la oración y en el ejercicio de los dones espirituales. Dios te bendiga.